Muy buenas a todos, soy Ander Formoso, coach de Qualismotus, y hoy os traigo el segundo vídeo, el segundo mini curso de este confinamiento. Bueno, lo primero de todo, espero que todos estéis bien, que os haya gustado en particular mi vídeo sobre las fases de la pliometría y en global un poquito que os esté gustando un poquito las iniciativas que estamos teniendo desde Qualismotus para hacer un poquito más ameno toda esta cuarentena. Bueno, en este segundo vídeo quiero explicaros un poquito el por qué hemos introducido March Skip Bound dentro del trabajo de pliometría y cuáles son las diferencias principales de estas tres mecánicas. Lo primero de todo deciros que desde el equipo de Qualismotus hemos intentado darle un pequeño giro o una vuelta de tuercas al trabajo de pliometría. Y es que con el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora, nos quedaban ciertos flecos que teníamos que ir buscándoles resolución. Y creemos que hemos encontrado de alguna manera la solución a todos estos pequeños inconvenientes que iban apareciendo. Bueno, ¿por qué hemos introducido March, Skip y Bound dentro de nuestro trabajo de pliometría? Bueno, ya sabéis que nosotros siempre utilizamos una frase, ¿no? Que es que el trabajo de pliometría empieza en la sala de pesas, y creo que aunque se entiende bastante bien este concepto, dándole una vuelta más quedaba algo en el aire, ¿no? Porque muchos me preguntabais, pero entonces, Ander, ¿la pliometría qué es? ¿La última fase del trabajo de fuerza? ¿La pliometría es el principio del trabajo de las habilidades del movimiento? Y ahí se genera un pequeño batiburrillo de conceptos que me gustaría por lo menos intentar que hoy tuviera de alguna manera o viera de alguna manera la luz. Bien, ¿por qué hemos introducido March, Skip, Bound dentro de la pliometría? Bueno, pues para explicar o para responder esta pregunta nos tenemos que ir bastante hacia atrás. Lo primero de todo es explicar que la pliometría no deja de ser una metodología de trabajo para conseguir un objetivo o un fin. Igual que utilizamos una kettlebell, igual que utilizamos ICE o PNF, o igual que utilizamos el trabajo de centramiento articular, la pliometría no deja de ser un trabajo con un fin. ¿Y cuál es el fin de cualquier tipo de estas metodologías o materiales que utilizamos? La mejora y la optimización del movimiento. Claro, ¿qué quiere decir esto? Entendiendo desde este prisma de trabajo en el cual todo el trabajo que hacemos desde el equipo de Qualismotus tiene como objetivo final la optimización del movimiento, tenemos que irnos un poquito más hacia el prisma del trabajo de pliometría, más específico al trabajo de pliometría en vez de tan a lo global. Claro, por lo tanto, ¿cuáles son las características específicas del trabajo de pliometría? Bueno, el trabajo de pliometría tiene tres características principales. La primera de todo es que se utiliza el propio peso corporal. Por lo tanto, podríamos decir que el trabajo con carga está ligeramente limitado. Es verdad que podemos utilizar chalecos lastrados o algún tipo de material como gomas, pero en principio el trabajo de una carga poderosa está un poquito limitado. No es como una barra y unos discos, pues que podemos meter todos los donetes que queramos para el trabajo de carga. Pero, en cambio, sí que podemos trabajar con multitud de trabajo de velocidades o distintos tipos de velocidades. Por lo tanto, sí que nos da una variabilidad bastante grande en este aspecto. Lo segundo de todo es que el trabajo de pliometría hace referencia a un trabajo de fuerza útil. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre ciertas posturas, rangos y vectores bastante específicos. Y finalmente, porque trabajamos sobre la fisiología y la mecánica de los movimientos. Bien, entendiendo estas tres características que tiene la pliometría, hay una de ellas que a mí me gustaría correlacionar hoy. Y es que hay una frase que me encanta, que los que me seguís un poquito por redes sociales seguramente ya habréis leído, y es que Vadillo, no es mía, aquí los genios son los genios y Vadillo es uno de ellos, hace referencia a fuerza útil como la fuerza que necesita el movimiento. Y esta es una frase yo creo que importantísima para entender el trabajo de pliometría. Si la fuerza útil es la fuerza que necesita el movimiento
y la pliometría es un trabajo de aplicación de fuerzas en posturas, rangos y vectores específicos, entendemos rápidamente que la pliometría es un tipo de fuerza útil. Y esto es algo muy curioso porque desde mi punto de vista con esta afirmación se acaba el debate de dónde coloco a la pliometría, porque ya hemos definido dónde está la pliometría. Bien, dicho todo esto y explicado un poquito esto, hay que entender una cosa que es muy importante, y es que desde Qualismotus hemos intentado darle una estructuración lógica con todo lo que os he explicado hasta ahora y también una estructura lógica respecto al aprendizaje. Y para ello voy a utilizar el símil de la construcción de una casa. Bien, cuando yo construyo una casa, está claro que lo primero de todo que tengo que construir es una base sólida y unas vigas estables. Es difícil entender la construcción de una casa sobre el tipo de pintura que voy a utilizar o el tipo de electrodoméstico que voy a utilizar. Eso llegará en unas fases más adelantadas, pero en estas primeras fases lo que tengo que tener en cuenta es qué tipo de cemento tengo que utilizar, cómo construyo una base, qué tipo de terreno tengo para la construcción del edificio y todo este tipo de cosas. En el trabajo de pliometría hemos utilizado algo parecido. Y esta primera fase, o este primer trabajo, no me gusta llamar fase, este primer trabajo es la adaptación del tejido. Es, vamos a decir, la base de nuestra estructura, la base de nuestro edificio. Que además, si os dais cuenta, no deja de ser la construcción de un apoyo eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si yo tengo un apoyo ineficiente que entra desde, por ejemplo, eversión hacia inversión, da igual yo lo bonito que ponga el techo de mi casa, da igual lo bonito que pinte, que la construcción de la casa va a ser ineficiente porque no va a ser estable o porque no va a estar construida bajo una superficie sólida o lo que sea. Por lo tanto, tengo que empezar a entender que esta primera fase de prepliometría tiene que estar en total unión con una cosa muy importante, que son los fundamentos del movimiento. Si yo no tengo una buena movilidad, si yo no tengo un buen control motor, si yo no tengo una buena estabilidad bajo carga, es imposible que yo pueda crear esa construcción de la casa que vamos a llamarle pliometría, ¿no? Por lo tanto, en esta primera fase trabajaremos sobre la adaptación del tejido y sobre la construcción de un apoyo eficiente. Una vez que ya tengo esta base construida y una vez que ya esa base está estable, por llamarlo de alguna manera, empezamos a construir esas primeras paredes, a empezar a darle sentido a la casa. Y nos encontramos, en el caso de la pliometría, con la fisiología contráctil, también conocido como CEA. En esta fase nos encontraremos la carga, amortización y descarga y la carga-descarga. Quizás más visual para que lo veáis son los contra-movement jump y los no contra-movement jump. Algunos autores llaman a este tipo de contracción tiempos largos, en el caso de Morin, por ejemplo, o CA lento. Bien, esto va muy unido con ¿qué? Con los tipos de contracción y con los tiempos de contracción. Por lo tanto, y también utilizando un nexo de unión que hemos utilizado antes para explicar la adaptación al tejido, tipos de contracción y tiempos de contracción hacen total referencia a otro de los trabajos útiles que encontramos desde el sistema de Qualismotus, que es el trabajo de auxiliares de fuerza, donde podemos trabajar en distintos rangos de trabajo, distintos tipos de contracciones y distintos tiempos de contracciones con distintas metodologías. Por lo tanto, si os dais cuenta, ya veis cómo vamos uniendo o dándoles nexo de unión a esa adaptación con los fundamentos del movimiento y a ese trabajo de fisiología contráctil con el trabajo de auxiliares de fuerza. Una vez que ya tengo construido estas paredes, hay que empezar a darles un poco ya de estética, como quien dice, ¿no? Y por lo tanto tengo que empezar a lucirlos, tengo que empezar a pintarlos, tengo que empezar a tengo que empezar a construir lo que es un hogar, ya no el edificio, sino un hogar. Y aquí nos encontramos en la parte de la pliometría con la fisiología elástica o la energía elástica, donde encontraremos ese
trabajo de carga-descarga. En el mínimo tiempo posible tengo que ser capaz de generar la máxima capacidad o fuerza posible. A esto algunos autores le llaman tiempos cortos o CA rápido. Claro, ¿y esta parte con qué tiene total nexo de unión? Pues con las habilidades del movimiento. Una vez que ya he construido toda esta estructura del edificio, tengo que empezar a darle similitud hacia las necesidades que tiene el individuo en su entorno y su tarea. Y finalmente, tengo que darle la mayor especificidad posible dentro de este trabajo de pliometría o dentro de esta casa que llamamos pliometría. Y es donde nos vamos a encontrar con March, Skip y Bound. Desde el equipo de Qualismotus hemos llamado a esta última parte la fisiología basada en mecánicas del movimiento y lo hemos denominado como pliometría funcional. Y no lo hemos denominado pliometría funcional sin un gran debate que hemos tenido desde el equipo, ni porque el nombre sea bonito, sino porque tiene total lógica con nuestro sistema o nuestra capacidad evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos creado una base estable donde hemos trabajado esa construcción de un apoyo, si hemos trabajado distintos tipos de contracciones y distintos tipos de tiempos y tipos de contracciones, y finalmente hemos terminado utilizando esa especificidad más grande con la energía elástica, es lógico que ahora encontremos, vamos a decir, la continuidad de este tipo de trabajo de mínimos tiempos de contacto con el trabajo de March, Skip, Bound. Y por ello le hemos llamado pliometría funcional. De esta manera podemos encontrar una estructura que tenga lógica a nivel fisiológico, que tenga lógica a nivel mecánico, que tenga lógica a nivel científico y que tenga lógica a nivel aprendizaje. Entrando un poquito más en la parte que nos corresponde hoy, y una vez ya contestado a la pregunta de por qué hemos decidido introducir March, Skip, Bound dentro del trabajo de pliometría, vamos a ir a hacer hincapié en las principales diferencias que podemos encontrar dentro de March, Skip y Bound. Bien, lo primero de todo es que podemos encontrarnos estas tres mecánicas en vectores verticales y en vectores o dándole mayor hincapié al vector vertical o dándole mayor hincapié al vector horizontal. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, una carga por encima de la cabeza para darle mayor hincapié al vector vertical, o podemos utilizar, por ejemplo, una goma elástica colocada en la cadera para darle un hincapié mayor al vector horizontal. Bien, entrando un poquito en materia y utilizando la primera mecánica, que va a ser March, lo primero de todo es definir este March. He puesto los nombres, los digo en inglés, porque es donde nos vamos a encontrar luego, bien en la literatura, como bien si pongo en YouTube o en cualquier página de internet estas mecánicas para que las podáis visualizar de alguna manera. Bien, ¿cuál es la principal característica de March? Bueno, pues la coordinación interhemisférica entre el hemisferio superior y el hemisferio inferior. Empezamos ya, por lo tanto, a introducir una generación de un patrón de carrera óptimo, que las primeras fases es esa coordinación entre el hemisferio superior y el hemisferio inferior. Podemos en este March empezar a introducir resistencias para fijar el aprendizaje, y tenemos que utilizar un componente multiplanar. ¿Por qué utilizar un componente multiplanar? Bueno, porque por dos razones. La primera, porque la carrera a pie es verdad que se da desde un plano sagital, pero, por ejemplo, existe la carrera curva o existe la carrera incluso en la pista, cuando yo sí que empiezo a utilizar, vamos a decir, ataques al suelo desde posicionamientos un poco más horizontales o un poco más transversales. Por lo tanto, el trabajo multiplanar es muy, muy, muy interesante. Y la segunda de todas, porque podemos empezar a entender ese tipo de apoyos distintos que aparecen, depende
el objetivo de nuestro entrenado. Claro, si yo, por ejemplo, quiero desplazarme un poquito más en horizontal porque quiero hacer un pequeño cambio de dirección, el apoyo del pie es un poco más desde el borde interno. Por lo tanto, empezar a introducir desde March Skip Bound este tipo de trabajo en componentes multiplanares puede ser muy interesante para empezar a enseñar al individuo a pisar y apoyar el pie desde distintos puntos o desde distintos puntos de apoyo. La siguiente mecánica que nos encontramos sería el skip. Empezamos a introducir esos dobles contactos y en esta fase los skips tienen un objetivo principal, y es que el ataque al suelo debe ser coordinado autónomamente, automatizando la flexión y extensión. Claro, en esta parte ya empieza a aparecer, en la primera parte, en el March, utilizábamos el trabajo, vamos a decir, concéntrico de la flexión de cadera. Sin embargo, todos sabemos que en la carrera ese apartado de flexión de cadera aparece en consecuencia por haber empujado al suelo y por un reflejo miotático. Por lo tanto, en esta parte de skip empieza a aparecer autónomamente ese trabajo de flexo-extensión, generando un mayor ataque contra el suelo. Y aquí tenemos tres tipos de progresiones. La primera, el flow skip, como bien dice la mecánica, con un poco de flow, dándole un poquito ese énfasis en ese patrón rítmico. La segunda parte nos encontraremos el pop skip, donde encontramos un patrón mucho más reactivo al ataque al suelo y donde empezamos a trabajar también sobre velocidad o gestualidad un poquito más rápida. Y finalmente sobre el snap skip, que es un trabajo unilateral del ciclo anterior, donde vamos aumentando la velocidad gestual de nuestro individuo. En este trabajo también podemos trabajar el trabajo en plano frontal y en plano transversal, y podemos dar también mayor hincapié al vector vertical o horizontal de la misma manera que hemos trabajado con los March. Finalmente, nos encontramos los Bound, que es el desarrollo de la máxima potencia en el ataque al suelo. Aquí sí que trabajamos sobre todo ese ataque o ese desarrollo máximo de la potencia. Y aquí ya aparece solamente un único contacto, ¿no? Donde tengo que aprender a adaptar todo lo que hemos ido evolucionando anteriormente con el trabajo de pliometría hacia lo que sería la carrera al pie, que es ese trabajo unilateral donde debemos de atacar el suelo generando en el mínimo tiempo de contacto posible la máxima capacidad posible. Bueno, este sería un poquito el trabajo que os quería presentar hoy sobre March Skip Bound. Espero que ya con esto haya quedado claro el por qué hemos introducido March Skip Bound y ya de paso situar de alguna manera a la pliometría en el lugar que le corresponde, y finalmente pues que hayáis visto las principales diferencias entre March Skip Bound. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar, por seguirnos de Aqualis Motus, y cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición y que os vamos contestando a vuestras dudas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo curso. Un abrazo.